Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Adriana Goñi, soy profesora adjunta de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo del Instituto de Urbanismo y del Departamento de Ambiente, Territorio y Paisaje. Y hoy estamos aquí, voy a hacer una brevísima intervención eh, como coordinadora del proyecto Reactor, que es un laboratorio de urbanismo colaborativo que desde hace un año y medio estamos llevando adelante con la Facultad de Arquitectura en la Ciudad Vieja de Montevideo. Les voy a compartir pantalla para empezar a trabajar sobre este concepto de circuito urbano de economías transformadoras, que lo hemos venido trabajando tanto a nivel local con la red de asociaciones y colectivos con la que estamos trabajando, como en otros proyectos de cooperación y en otros proyectos de investigación que a lo largo de los años hemos ido desarrollando junto a distintas redes nacionales e internacionales. Les comparto pantalla. Ahí. Bueno, el laboratorio urbano Reactor, como les comentaba, es una coordinación entre la Facultad de Arquitectura, el programa piloto Fincas Abandonadas de la Intendencia de Montevideo, el Departamento de Desarrollo Urbano, en particular su directora Silvana Pisano junto a su equipo y al equipo técnico del programa piloto Fincas Abandonadas, que ha tenido como objetivo, por un lado, recuperar algunos inmuebles abandonados en el área central, en la Ciudad Vieja en particular, para usos cívicos, por otro lado, acompañar el proceso de cooperativas dispersas, y otro equipo se ocupó de una revisión internacional sobre prácticas en la recuperación de inmuebles abandonados, con la finalidad de hacer recomendaciones para que en Montevideo haya una política pública que se afiance en la recuperación y en la gestión de los inmuebles abandonados para mejorar la ciudad. Eh, Nosotros colocamos este trabajo al interno de las fuertes transformaciones internacionales, la fuerte transnacionalización de la economía, cómo las áreas centrales se han mercantilizado, cómo se ha desarrollado el turismo. En particular, en el caso de la Ciudad Vieja, podemos incluso referenciar y ver en la historia su abandono por causas estructurales, pero también porque gran parte de la Ciudad Vieja ha sido ocupada por la actividad financiera y por la actividad, digamos, de turismo, lo cual le ha sacado su característica en algunos casos o ha, digamos, ha competido con su característica de lugar de vivienda, ¿no? Lugar donde puede la población local asentarse. Esta forma de desarrollo de la ciudad, como nos dice Saskia Sassen, la urbanista, con los grandes comercios, con las inversiones internacionales, tiene efectos muchas veces contrarios a un desarrollo equilibrado de la ciudad, y eso se ve en la especulación inmobiliaria que hace que muchos de estos inmuebles queden completamente parados, como nos comenta también el geógrafo David Harvey. Se expulsan poblaciones de áreas vastas de la ciudad, ¿no? Se transforman en áreas costosas, se favorecen inversiones de gran escala, que concentran cierto tipo de actividades económicas. Esto es algo que nos interesa para el razonamiento de hoy, ¿no? Como shoppings, torres, complejos de lujo, etcétera, y se cambia el uso del suelo urbano, ¿no? Muchas veces de los planes reguladores que prueban a tener un equilibrio para usos que generan una tasa de ganancia financiera más alta. O sea que se ha facilitado en los últimos tiempos la privatización y el control, ¿no?, sobre el excedente y la ganancia por parte de intereses privados, el control de la ubicación de las poblaciones en la ciudad. Esto va reorganizando las relaciones espaciales y, como ya sabemos, ha creado en Montevideo una segregación socio-residencial muy fuerte, con unos centros urbanos, digamos, que están eh, en gran conflicto y en grande riesgo en el acceso a la tierra urbana, a la posibilidad de vivir, pero también a los elevados costos de vida que luego los servicios y los bienes de consumo tienen en estos lugares.
Mientras tanto, claramente hay movimientos de reacción a esto, sea movimientos desde la sociedad civil, sean prácticas sociales espontáneas, como por ejemplo la ocupación de casas vacías, ¿no? Por quienes a veces no conocen o no están en estas dinámicas locales, como por ejemplo las poblaciones migrantes que son consideradas de pasaje, entonces a veces se las explota con precios y condiciones que no son, digamos, las adecuadas, pero también hay movimientos organizados como el Movimiento del Derecho a la Ciudad, que tiene una organización barrial muy fuerte, y gracias a su diálogo con el movimiento cooperativista del Uruguay y a una gradual transformación que vamos a ver con las políticas públicas que se están empezando a interesar sobre la necesidad de densificar la ciudad y no de extenderla hacia las periferias, bueno, eso ha creado una organización que va poblando también los centros urbanos, y en este caso la ciudad vieja, con cooperativas de vivienda. Nos interesa resaltar que el cambio de objetivo en las políticas públicas hacia la ciudad consolidada, y por eso estamos acá, eh, es fundamental desde el punto de vista de la vivienda, del acceso a la vivienda, del acceso al suelo urbano en la vivienda, pero también en el tipo de servicios, de bienes, de economías que esa ciudad está generando, donde viven personas, donde en sus prácticas cotidianas necesitan desarrollar cierto tipo de actividades. Y vemos muy positivo que esté cambiando, se esté transformando ese interés hacia a la ciudad consolidada, la densificación, al pensar formas de desarrollo urbano distintos, necesitamos reforzarlas con algunas de las cosas que les vamos a contar hoy. Si nosotros hacemos una cronología, claramente desde los planes especiales de la Ciudad Vieja hasta la Ley de Ordenamiento Territorial, que marca deberes y derechos en tener una propiedad, no se puede tener abandonada, no se puede tener en estado ruinoso, hasta los programas más específicos como el de fincas abandonadas, es lo que decíamos luego, la Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano, las directrices de ordenamiento territorial, todos marcan que en Montevideo tenemos una fuerte subutilización del patrimonio edilicio, del stock habitacional en la ciudad consolidada. Nosotros empezamos a trabajar con el último, digamos, el programa Fincas Abandonadas 2, desde el 2017 al 2020, y gracias a la aprobación de leyes y el coraje de estos últimos gobernantes en afrontar el tema, se han recuperado muchas de estas fincas utilizando la fórmula, por ahora la fórmula más tradicional, que es que si tiene mayor al 80% del valor de tasación de deuda con la Intendencia, la casa se expropia y se destina a nuevos usos. Eh, Esto hace parte de una política de recuperación de los espacios del centro de la ciudad. La Plaza 1, por ejemplo, un espacio en Ciudad Vieja que ha sido recuperado gracias también a la gestión, a la cogestión que existe ahora con los vecinos. El movimiento de cooperativista que decíamos antes, que ha logrado que en varias de estas casas recuperadas se arme un proyecto de cooperativas dispersas, o como se propuso, todavía no sabemos si será aprobado, de alquiler social en esas casas abandonadas, pero también varias iniciativas de grupos, de colectivos de la sociedad civil que trabajan en recuperar tanto, por ejemplo, el Jardín Cultural Dinámico Techos y Azoteas Verdes, como grupos deportivos como el Guruyú Waston, que tratan de recuperar a través de un enorme esfuerzo voluntario, más algunos fondos que toman, pero todas iniciativas, digamos, de asociaciones, están construyendo, casi terminando un gimnasio deportivo, bueno, las cooperativas que piensan en usos transitorios de sus terrenos, casas patrimoniales como la de Bernarda Castilla, que gracias a familias y a grupos culturales logran mantener estos patrimonios. ¿Cómo hacemos en esa diversidad de situaciones, digamos, a entender que lo que esta nueva crisis económica, ecológica y social del COVID-19 nos está diciendo es que no podemos que pensar a construir la ciudad con todos esos actores, con todas esas formas, y a estar también muy atentos digamos, las formas tradicionales, las formas de los poderes más fuertes con los que se construyen la ciudad, ¿no? El COVID-19 dejó ver, por ejemplo, en forma muy neta, como las acciones de emergencia, ¿no?
mostraban en dónde estaban los reales problemas, ¿no? En vivienda, alimentación, trabajo, que fueron problemas que fueron rápidamente afrontados por la sociedad civil, por la solidaridad en autonomía, por los grupos, como la alimentación con las ollas populares, con las huertas comunitarias, con las redes de semilla de la agroecología, con el mercado de subsistencia, en la vivienda, el pedido de subsidio a los alquileres, a la tolerancia a las ocupaciones, el tema de los sin techo, cómo procurar nuevos refugios, en el trabajo, el reajuste que hubo de los consumos de los rubros básicos, la organización de los trabajadores no dependientes, la exigencia de un rédito universal y de un salario mínimo, todas cuestiones que están casi que al borde a veces de la sobrevivencia, pero que nos muestran una sociedad civil que tiene claro los rubros principales en los que tiene que trabajar. Por otro lado, no es nada nuevo, pero el capitalismo lo que nos da y lo que nos dio y lo que nos está dando como recetas para salir de la crisis es más de lo mismo, ¿no? Lo que más le afectó fue la crisis del consumo y la crisis de la producción. Entonces, lo que en realidad se le está pidiendo al Estado de parte de este sistema es aumentar su deuda, hacer inversiones para salvar, digamos, la liquidez financiera de los bancos que dan préstamos a empresas para que no fracasen, y la desregularización, ¿no? En las inversiones que da espacios a los privados a suplir algunos, recortando el gasto del Estado, a suplir algunos de los servicios esenciales como la vivienda social, las infraestructuras, y a tomarlos ellos para hacer grandes proyectos urbanos, piden menos evaluaciones de impacto ambiental, piden más excepciones a las normas urbanísticas, piden mayores facilidades para terciarizar servicios públicos, por ejemplo, ¿no? La vivienda, la salud, la educación. Y bueno, y claramente con la excusa de la necesidad de las plataformas virtuales, financiar nuevas tecnologías, fibra óptica, flujo de información, datos, que luego son una parte del capital que estas empresas utilizan para proponer sistemas de venta online, de plataforma de distribución y de educación. Lo mismo con la salud y la investigación, las farmacéuticas con esto ganan mucho, las industrias químicas también, financiadas sobre todo por los estados que necesitan conseguir esas medicinas. Y algo también muy interesante, que por primera vez se realizan bonos para consumir la sobreproducción que no fue consumida por esta crisis, porque en realidad está habiendo un cambio en la mentalidad de las personas en las que el cerrar todo y tener ese shock y también el miedo a la crisis económica nos abre una ventana de oportunidad para los que estamos trabajando en otras alternativas, de decir, bueno, tenemos la atención de una gran parte de las personas que viven en este mundo para empezar a entender qué consumen, a quién le consumen, qué tipo de impacto están creando en el ambiente. Em, nosotros, en este sentido, marcamos casi todo lo que estamos trabajando en la construcción de bienes comunes, ¿no? Entonces, tenemos que saber que solo en los últimos 200 años, con las democracias representativas y con estas formas tecnocráticas de organización de la sociedad, se ha delegado, ¿no? Hemos dado a un representante la posibilidad de organizar nuestras formas de modificar el hábitat, cómo consumimos los recursos naturales, pero en realidad tanto Elinor Ostrom, la primera mujer Nobel, premio Nobel de la Economía en el 2009, como luego vamos a ver a Amartya Sen, nos cuentan y hacen a través de sus investigaciones un relato de cómo en todo el mundo, durante la gran parte de la historia de la humanidad, en realidad, la mejor forma de gestionar los recursos ha sido siempre no el control unificado y centralizado del Estado y de un Estado en diálogo con un mercado, sino los usos cívicos, las formas civiles de organización y el autogobierno, que es lo que nos lleva a equilibrar y a cuidar mejor, digamos, estos bienes comunes. ¿Por qué, en otras palabras, no es tan difícil ir a eso? Porque, como señala Amartya Sen en su libro La economía, la democracia de los otros, estas formas deliberativas en el mundo, ¿no? De interacción plural entre muchos puntos de vista, de decisión colectiva, han existido históricamente y son las que han dado mejores resultados, ¿no?
Entonces nosotros desde el proceso este de reactor nos preguntamos también cuál es el rol del Estado, de los colectivos sociales, de los centros de investigación, en esta cuestión de pensar en la recuperación de inmuebles públicos, como una vez expropiados, ¿no? Y llevados a esta cartera de tierras públicas como bienes comunes urbanos, que son la base a partir de la cual construir nuevas iniciativas ciudadanas. ¿Qué tipo de iniciativas ciudadanas queríamos construir, no? O sea, no es solo que vengan y me digan, yo en este inmueble quiero hacer algo, nos dimos un tiempo y un proceso para ver qué tipo de iniciativas pueden alimentar a una visión de ciudad, de barrio, que pueda poco a poco crear un proceso de diálogo entre varios grupos. El Reactor empezó solo desde la mitad del año pasado, o sea que en realidad eh, la idea, y además ya existen coordinaciones locales, ya existen, como le decía, grupos que luchan por el derecho a la ciudad, está el mercado de subsistencia. Hay muchos grupos en lo local que ya están activamente trabajando hacia la construcción de alternativas. Pero bueno, en concreto también el tema de tener a los inmuebles, el tema de poder pensar, de situarnos también en lo local, ¿no? Nos hace preguntarnos cómo podríamos contribuir desde ese programa, desde este trabajo, a rehabilitar estos espacios y a construir, ¿no? Economías y ecologías y sistemas de cuidados que tengan más que ver con alternativas para la situación actual. Entonces, en este tema de qué son los circuitos de economía, circuitos urbanos de economías transformadoras, bueno, sobre todo son estrategias de desarrollo urbano guiadas por sus propios habitantes, ¿no? ¿Cómo hacemos para reimaginar esas políticas urbanas que tienen que ser intersectoriales, tienen que estar en contacto con los territorios? ¿Cómo hacemos también desde los movimientos sociales para reimaginar un diálogo en la autoorganización entre los varios colectivos que somos temáticos, sea feministas, los agroecológicos, ¿no? Y los actores locales, los que viven en los barrios, que no siempre están al tanto, no siempre están, digamos, pueden participar de esos movimientos o llegan a saber de qué se tratan. Y bueno, en ese sentido, nosotros lo que hemos venido haciendo es ir estudiando cómo en otros lugares del mundo se han hecho ese salto de escala, ¿no? Sobre todo para trabajar en estos circuitos urbanos de economías transformadoras y estas políticas públicas situadas, lo principal es abrir el proceso, ¿no? De preguntarnos qué economía para nuestro barrio, qué fuentes de trabajo, qué ecología, qué cuidados, qué uso para todo este patrimonio de inmuebles vacíos que tenemos, para qué uso se puede y quiénes son los actores a involucrar, ¿no? Entonces se necesita, en primer lugar, instituir ese espacio, ese tiempo en el que instituciones y vecinos, vecinas, centros de investigación, movimientos sociales, todos podamos tener un momento para preguntarnos, hacernos preguntas generales, pero también específicas, en el sentido de que estamos situándonos en un lugar específico de la ciudad, ¿no? Pueden ser a partir de un inmueble, de la recuperación de un espacio físico como una casa, o pueden ser a partir, como lo que estamos proponiendo nosotros, de un proyecto urbano, ¿no? En un lugar más amplio, como la Explanada de las Bóvedas, con toda una serie de locales y con, por ejemplo, las cooperativas de vivienda, que son un motor de transformación muy importante, lo sabemos, de nuestros territorios. En segundo lugar, lo que nos parece es que hay que comprender lo que pasa en lo local, o sea, cómo, por un lado, digamos, se han separado, se han disgregado, se han puesto en competencia distintos mundos, el mundo de los pequeños comerciantes, de aquellas economías más de una escala local, con economías de mayor escala y magnitud, ¿no? Desde los supermercados hasta los shopping centers, hasta hoy en día las plataformas virtuales, los delivery, cómo esos saltos de escala nos han llevado a perder un poco el control y la posibilidad de pensar que podemos incidir en la economía territorial, y en realidad lo que necesitamos también es mapear e identificar algunos servicios, productos, actores de las economías sociales y solidarias que ya están en este territorio, tal vez en forma incipiente, tal vez en forma mirada, tal vez con sus propios grupos de referencia, bueno, mapearlos y ver quiénes son y hacer una distinción entre los distintos tipos de economía que tiene un territorio, ¿no? Los pequeños comerciantes están más cerca de las economías transformadoras,
o están más lejos. Las plataformas de eBay y Amazon, ¿dónde las colocamos? ¿No? O sea, ¿cuáles son los servicios, los actores, los agentes que están en ese territorio y empezar a mapearlos y no solo pensar a los tipos de economías tradicionales, sino también otros actores de la sociedad civil que pueden estar haciendo prácticas que no estén rankeadas como económicas, pero efectivamente están brindando servicios y están produciendo objetos que pueden ser considerados al interno de esta economía. También, en ese sentido, indagar sobre los sectores y las demandas locales, ¿no? Como segundo paso, que se desarrollan en el barrio, ¿no? Llamar a colaboradores también externos de las economías transformadoras del barrio, que pueden complementar lo existente, lo que ya hay ahí, crear nuevos proyectos de servicios y productos. Tenemos en Montego los CEDEL, tenemos el PTI, tenemos ejemplos internacionales que nos hablan, ¿no? De cocinas comunitarias, que nos hablan de equipamientos, que nos hablan de algunos rubros que pueden ser útiles a la hora de pensar en complementar, si en lo local no existen, digamos, esos rubros no están cubiertos, o nos pueden unir algunos rubros más tradicionales con rubros más alternativos en los que insertar, por ejemplo, trabajadores del barrio en sistemas de bares locales. Bueno, eso hay que abrir las redes, conectarse e intercooperar, como nos enseña el Movimiento de Economía Solidaria uruguayo, con redes amplias, ¿no? De economías transformadoras. Hay que dejar un poco de lado algunos temas internos, por ejemplo, ese diálogo entre la ciudad y lo rural, ¿no? A conectarse, a intercooperar con las redes de agroecología, con las redes de co-construcción de viviendas y preguntarles, ustedes, cuál es su relación con lo urbano, qué les serviría de tener un punto, un apoyo, un grupo que se ponga a trabajar a nivel territorial de desarrollo local en un barrio de la ciudad, ¿no? Y al mismo tiempo, desde el punto de vista de la política pública, es fundamental en casi todas las experiencias que hemos revisado el tema de tener inversiones, de dotar de infraestructuras, inmuebles, terrenos, equipamientos y acompañamiento a empresas y colectivos que creen ese hub de proyectos económicos y de espacios cogestionados que nos van a dar la posibilidad de desarrollar muchas de las actividades. Ahora, esto decimos, necesitamos dinero, no, ya está, no podemos. No, en realidad, por ejemplo, el proyecto del programa Fincas Abandonadas nos demuestra que nosotros, como parte de la inversión, podemos tener la infraestructura de base, podemos tener una casa. Y estamos trabajando, por ejemplo, con el proyecto de Casa de Piedra ahora, que van a ser talleres textiles y talleres de reparación de bicicletas, y sede de la Coordinadora Nacional de Economía Social y Solidaria. Bueno, estamos trabajando y eso es una infraestructura, eso es una inversión pública que va valorizada, y va valorizado asimismo la inversión que los colectivos van a hacer para hacer la fase 2 y 3 del autorreciclaje de ese inmueble, ¿no? Entonces no siempre es dinero en contante, ya el hecho de tener el lugar, el edificio, el espacio, es una inversión que puede atraer grupos colectivos que quieran trabajar ahí para crear realidades laborativas, ¿no? Sobre todo en este momento histórico, a nivel internacional, tenemos ejemplos de todo tipo y color que reutilizan ex escuelas, ex teatros, ex jardines, ex granjas, ¿no? Ex cines, comercios, industrias en todo el mundo que reutilizan esas estructuras, y a partir de tener la estructura, la infraestructura, de ahí parten para luego realizar los proyectos económicos. También tenemos ejemplos de civic crowdfunding, tenemos ejemplos de financiamientos participativos para pequeños comerciantes y asociaciones de barrio. Y luego también tenemos lo que puede ser la ciudadanía activa como contraparte económica, en el sentido de que la ciudadanía activa, llamar a familias interesadas, a voluntarios en realizar proyectos cívicos, prácticas responsables y solidarias, como ya sabemos, eso nos puede dar un grande impulso, ¿no? Estos no son fotos internacionales, esto es Uruguay, Compost Ciudadano es Uruguay, que en una semana tuvieron más de 1000 familias que le dijeron que aportaban al tema de hacer el compost, ¿no? En forma voluntaria. El Jardín Cultural Dinámico también es Uruguay, que tiene más de no sé cuántas firmas para hacer jardines, y siempre en sus actividades tienen voluntariado. El mercado de subsistencia, que en el peor momento de crisis
justamente organiza un tipo de distribución y de trabajo con familias en las que el voluntariado y la solidaridad hacen una gran parte del trabajo, que es una cuestión también. Nosotros recogimos en casi toda nuestra investigación en la Ciudad Vieja el pedido de espacios de socialización para combatir la soledad y el alto costo de vivir en lo urbano, donde casi todos los servicios están, desde el punto de vista económico, tasados, y donde tanto desde los cuidados hasta la socialización, si no se poseen requerimientos económicos, no es tan fácil de desarrollar. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, esto es en Francia, se empiezan a construir lo que se llaman estos ecosistemas locales de economías transformadoras, ¿no? Donde se conectan los proyectos cívicos que existen ya, aquellos, se prueba a dar espacio para aquellos que van a ser emergentes, ¿no? Y entre ellos conectarlos con los posibles usuarios, con los activistas, como decíamos, y los voluntarios potenciales, porque todo eso hace parte de estas nuevas economías. Por otro lado, una inversión muy importante que la vamos a ver y estamos considerando en este proyecto es crear las campañas de consumo responsable, ¿no? Apoyar eventos de comercialización, de intercambio cultural, porque necesitamos decir, bueno, a qué tipo de sociedad y de actitud pertenezco, ¿no? Me levanto en la mañana y voy a comprar a una panadería donde sé que donde hay grupos que están trabajando este tipo de economía solidaria. Paso a regar las plantas a mi jardín compartido. Me voy y vuelvo y hago una hora de voluntariado con mis hijos en una ludoteca, biblioteca que estoy manteniendo con los otros, ¿no? Y me voy a tomar un café y sé que estoy apoyando a ese grupo que está recuperando un inmueble, y me voy a comprar la ropa y negocio sobre el precio o hago trueque con los que están en los talleres textiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una guía de consumo responsable del Uruguay que lanzó este año Retos al Sur, y que es eso, ¿no? Donde activar tu poder de compra, pero también es donde activar en tu vida cotidiana esas redes y la posibilidad de que transformemos, vayamos hacia una economía que nos permita tener dignidad en la vida y cuidar el medio ambiente y las relaciones sociales, ¿no? Entonces, estas campañas de consumo responsable en realidad lo que sirven es para contar todo lo que hay detrás, el valor detrás de todo este tipo de economía, y qué tipo de, digamos, prácticas podemos hacer en nuestra vida cotidiana para cambiarlas. Por otro lado, también casi todos estos, digamos, estos proyectos también necesitan proponer la formación, ¿no? Las competencias necesarias para los trabajos requeridos. Y a nivel local es interesante porque en casi todos los lugares donde hay políticas públicas, además de poner escuelas técnicas de formación a disposición o de ayudar a equipar algunos de estos inmuebles para talleres o de dar ayudas a los mismos talleres de producción, carpinterías, lugares de cuidados, peluquerías, a través de subvencionar, digamos, pasantías de estudiantes. Bueno, se pide que un porcentaje del empleo sea local, ¿no? Para que quede también la ganancia y para que se logre también construir ciudades en las que no hay que desplazarse en largas, digamos, en largos trayectos para poder trabajar y realizar la vida en el lugar. Y aquí deconstruimos justamente lo que decíamos antes, lo que hacemos en la vida contemporánea, lo que hacemos en la vida cotidiana, los cuidados, ¿no? Las materias primas y lo que consumimos. Por último, bueno, hay un tema que es fundamental al que nosotros nos hemos visto enfrentados también en este proceso de casas recuperadas, que es el tema de la gobernanza. ¿Cómo gestionamos digamos, estas iniciativas para que se redistribuya el poder y no quede solo en manos de iniciativas públicas, o quede solo como una iniciativa descolgada y que solo se puede llevar adelante a través de voluntariado o a través de bueno, situaciones de activismo, sino que sea integrada. Y ahí nosotros estamos estudiando, hay muy poca legislación en Uruguay que facilite
la cogestión, pero sí hay mucho sobre el cooperativismo. Entonces, bueno, pero en el caso este, que es más como una política urbana, ¿cómo sería la gestión asociada de un circuito de estas características, ¿no? ¿Cómo serían las estrategias también interinstitucionales del gobierno para llevar adelante una política de este tipo? Nosotros creemos que acá tiene que estar la división de desarrollo económico, la división, todo lo que tiene que ver también con el mundo, ¿no? De la agroecología, todo lo que tiene que ver con el mundo de la planificación urbana. Entonces hay varias cuestiones que se entrecruzan y que para eso es necesario tener una figura un poco más compleja de gobernanza urbana de la que estamos habituados y hacer que las instituciones vengan a trabajar en el lugar. Para cerrar, bueno, hay también en estos temas está la necesidad de valorizar lo que hacemos en términos de evaluación también del impacto, ¿no? Pero no solo desde el punto de vista económico, de cuánto dinero o cuántos empleos giran, sino también desde el punto de vista ecológico, cómo mejora nuestra calidad de vida al promover este tipo de actividades, ¿no? En la ciudad, y desde el punto de vista social, cómo mejoran nuestras relaciones, cómo nos alivia la vida el estar trabajando en estas prácticas locales con otras personas, en la calidad del barrio, cómo vamos construyendo esta agenda de un mundo postcapitalista, ¿no? En el que seguramente vayamos a tener muchísima resistencia y en la que sin duda que los movimientos sociales tienen que hacerse fuerza también de redes nacionales e internacionales que están haciendo otras prácticas parecidas. Nosotros desde la universidad también necesitamos intercambiar con otros para siempre reforzarnos, porque claramente estas son prácticas minoritarias, pero que están dando unos resultados mucho más integrales, mucho más complejos de lo que la economía tradicional, digamos, está dando. Entonces, en ese sentido, los circuitos de economías transformadoras, no hay recetas únicas, hay muchos ejemplos en muchos lugares del mundo, hay formas de financiación micro, y luego hay que ir a ver en el territorio qué tipo de recursos, qué tipo de actores y qué rol tiene cada uno de los actores fundamentales, de los movimientos hasta los gobiernos, pueden ayudarnos a construir el tipo de financiación, el tipo de proyecto, ¿no? De revitalización urbana que necesitamos para ese lugar especial. Muchas gracias.